Muy buenos días a todos, bienvenidos. Esta es la segunda de las conversaciones que estamos teniendo con prestigiosos centros de estudios del país. Recuerden que el lunes partimos la ronda con el Centro de Estudios Públicos y ahora tenemos el honor de recibir a el Centro de Estudios Horizontal, que en unos pocos años se ha perfilado como un centro súper potente. Queremos dar la bienvenida a su director ejecutivo, Sebastián Izquierdo, y a José Manuel Astorga, que es el coordinador del proyecto constitucional. Esta ronda de conversaciones está además de destacar la importancia en el contexto del proceso constitucional. Sin duda que los centros de estudio son una fuente de ideas y propuestas significativas para quienes van a tomar la decisión de redactar la nueva ley fundamental. En ese sentido, conversar con ellos, ver el charla y poder contarlo. La idea es 5 minutos en que Sebastián y José Manuel nos cuenten el perfil de este centro de estudio, que algunos ya lo conocemos, pero no todos tenemos la información absolutamente necesaria, y que nos cuenten qué actividades están realizando, para después entrar ya al tema propiamente constitucional. La idea es que ellos en unos 20 minutos nos cuenten cómo se han organizado, qué ideas gruesas tienen, y la idea también es caer en propuestas específicas. Obviamente a nosotros nos interesan todas las propuestas porque todo influye finalmente en nuestra actividad, pero sin duda que las que tienen un impacto más directo en la actividad económica nos interesan de especial forma. Las preguntas, quería contarles que el chat de esta reunión no va a estar habilitado, pero ustedes pueden, en la sección donde dice preguntas y respuestas, ustedes pueden ir haciendo sus preguntas o sus comentarios y nos van a llegar las máximas preguntas que sea posible. Como una breve introducción, antes de darle la palabra a nuestros invitados, quería contarles que nosotros como Consejo Minero estamos mal. Nosotros tenemos a nuestras comisiones de trabajo y a nuestros grupos de trabajo trabajando en el tema. También estamos conversando con grupos de interés relevante. Bueno, esta ronda de conversaciones con centros de estudio es una manifestación de eso. En un tercer lugar, estamos también buscando con quién formar alianzas un poco más permanentes. Ojalá que también algunos centros de estudio formen parte de esta estrategia también, pero desde ya estamos conversando y trabajando en conjunto con varios gremios empresariales que tienen un perfil similar al nuestro. En esta reunión hay representantes del directorio y de los ejecutivos de la Sociedad de Fomento Fabril, la Confederación de la Producción y del Comercio, la Asociación de Generadoras, la Corporación de la Madera, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios, la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería y Transmisoras de Chile. Así que les damos una muy cordial bienvenida a todos ellos y, por supuesto, a los directores del Consejo Minero, a los integrantes de nuestras comisiones y grupos de trabajo, y también a los ejecutivos vinculados al Consejo de Competencias Mineras que ahora se están sumando a esta iniciativa. Nosotros en el Consejo Minero tenemos una visión optimista del proceso. Creemos que puede ayudar y estamos trabajando para eso. Lo que sí todos tenemos que contribuir, y de proactividad. Decía en un principio, a nosotros como gremios empresariales nos interesan todos los temas, los políticos, los sociales, porque tienen un impacto obviamente en el quehacer económico, pero sin duda que los que tienen un impacto más directo en la actividad empresarial son más relevantes para nosotros, y también nos gustaría hacer tal vez siempre que fuera posible un foco en esas materias.
Creemos nosotros que los principios, los derechos, las libertades, las garantías son un pilar fundamental de lo que debe ser una nueva constitución. Creemos también que hay temas económicos más allá de los que regulen las propias actividades en que estemos cada uno de los gremios que estamos hoy, que son más bien transversales, pero que nos afectan a todos, como los temas de medio ambiente, recursos hídricos, trabajo, impuestos, energía, sin duda que son de especial importancia para nosotros. Y también, ¿por qué no decirlo? Hay temas sociales y otras actividades productivas, como el tema indígena, como el tema regional, que sin duda van a marcar una pauta un poco distinta a la que ha sido tradicional en esta nueva constitución. Y desde el punto de vista minero, sin duda, la minería, claro, no existe certeza sobre con qué densidad se va a regular en la nueva constitución el sector minero, pero sin duda que estimamos que algunos contenidos mínimos el Estado es el dueño de las minas, pero que también deben tener los privados la posibilidad a través de concesiones que tengan una cierta certeza y estabilidad poder explotar esos recursos en beneficio del país. Ahora, esa es una breve introducción para contarle un poco en qué habíamos estado nosotros en el último tiempo en el Consejo Minero, así que ahora muchas gracias Sebastián y José Manuel. Les doy la palabra, como les decía, para que en unos minutos nos cuenten sobre su centro de estudio y después en unos 20 minutos más podamos conversar sobre la actividad constitucional y sobre las propuestas que ustedes están diseñando para finalmente terminar a las 10 con comentarios, preguntas y cerrar, como les digo, a las 10 porque están ustedes con hartas cosas, nosotros también, así que 1.000.000 de gracias nuevamente por haber recibido la invitación del Consejo Minero y de los gremios con que estamos trabajando. Gracias, Carlos, y agradecer también la invitación y saludar a todos los espectadores, todos relacionados con esta importante industria. Bueno, nosotros con José Manuel trabajamos en el Centro de Estudio Horizontal, centro de estudio que tiene un pensamiento liberal, independiente, somos una organización sin fines de lucro, que básicamente lo que hace es convocar a la academia, a políticos, a organizaciones sociales, con el propósito de generar políticas públicas. Y tratar de influir en el debate para construir un Chile mejor. Nosotros creemos en la sociedad de oportunidades y por lo tanto nuestros esfuerzos han estado radicados fuertemente en ayudar al debate con el análisis, estudios, propuestas, siempre con una mirada de futuro respecto a las políticas públicas. Y hoy, un año bastante especial en términos electorales, sobre todo muy cargado por el tema constitucional, nosotros estamos también desarrollando una línea, por así decirlo, de investigación relacionada a la nueva constitución y también ayudando en este momento a generar un programa de gobierno también a un candidato presidencial, que es a Ignacio Briones. Nosotros tenemos como centro de estudios, si bien somos independientes, a Evópolis tenemos cierta cercanía y por lo tanto, sobre todo en lo intelectual, una mirada liberal y por lo tanto también tenemos una patita que nosotros le llamamos como una acción política y por lo tanto nuestras ideas también tienen una bajada a la realidad, a la discusión pública y el tema constitucional no está ajeno de aquello. Déjenme un poco contarles este proyecto constitucional. Nosotros ya el año 2011-2012, como centro de estudio, ya habíamos planteado la necesidad de mejorar la Constitución. Hay estudios, cartas de nuestro centro de estudio y por lo tanto, cuando ocurre el plebiscito constitucional, la verdad es que nosotros como centro de estudio ya veníamos trabajando hace años. Es más, justamente un año antes del plebiscito, nosotros fuimos capaces de proyectar que era bastante probable los resultados del plebiscito y por lo tanto nos pusimos a trabajar y construimos un documento que es un documento integral que permite poner contenido arriba de la mesa, mirar cuál es la propuesta constitucional de este centro de estudio y tuvimos la capacidad incluso de publicarlo, difundirlo, imprimirlo antes del plebiscito, gracias al trabajo de alrededor de 15 constitucionalistas, historiadores, sociólogos que nos pusimos a trabajar arduamente, no paramos, con el propósito de poder entregarle a la ciudadanía contenido antes del plebiscito. Y ese trabajo, post plebiscito, lo hemos ido profundizando, donde hemos querido ir
haciendo doble clic en cada uno de los capítulos. Y por lo tanto hoy día nos encontramos trabajando con muchas mesas de trabajo, haciendo este doble clic en los diferentes aspectos. Hemos definido inicialmente 8 documentos, y algunos de ellos tienen directa relación con el tema que hoy día vamos a tratar. Así que eso es el Centro de Estudio Horizontal, que lo que busca nuevamente es generar buenas políticas públicas, ayudar al debate público, siempre con una mirada liberal. Eso, Carlos. Perfecto. Sebastián y José Manuel, pasamos ahora al tema más constitucional propiamente tal, ¿les parece? Que nos cuenten a lo mejor una bajada más en propuestas, en principios, cómo están viendo ustedes o cómo estiman ustedes que debería estar perfilada una nueva constitución para el siglo en que estamos. Perfecto. Yo creo que uno no puede abstraerse de hablar de un tema tan específico si es que no comprendemos dónde estamos parados, y por lo tanto en comprender el contexto en el cual hoy día Chile está. Sabemos que estamos en una pandemia, y por lo tanto estamos pasándolo mal todos, pero sí tenemos una esperanza de que exista una recuperación económica más o menos potente. Sobre todo esto viene anclado por el proceso de vacunación, que a mi juicio ha sido bastante exitoso, y claramente eso va a llevar a darle mayor estabilidad y mejor certidumbre a la economía, cosa que ya en los primeros indicadores del IMASEC o ciertas encuestas de expectativa, esto ha ido comportándose así. Y también, ya esto se ha sumado también el alza del cobre, y lo hemos visto muy fuertemente la discusión, ¿cómo se llama?, a nivel público. Y es más, el propio gobierno, al anunciar estos estímulos fiscales que han sido bastante audaces en términos de los costos monetarios, si uno lo compara con otros países del mundo, el último paquete de los 6.000 millones de dólares fue el propio gobierno que estipuló que los recursos provenientes de este segundo paquete estarían en parte proveniendo justamente del precio del cobre. Por lo tanto, dentro de la discusión constitucional, el valor del cobre está teniendo una ley que lo que buscan es generar una especie de impuesto adicional a los que hoy día existen, y por lo tanto no podemos abstraernos de ese escenario. Y lo segundo es también cuando uno empieza a ver estos superciclos, del cual yo tengo dudas si realmente es un superciclo o en realidad estamos en un precio spot de un periodo específico, eso nadie lo sabe, pero esto tiene ciertos efectos no deseados, y que es importante comprender. Y lo hemos visto en esta serie de emociones parlamentarias que han ido impulsando ciertos sectores en busca de poder extraer este delta del precio mayor que hoy día estamos viendo, subiendo estos impuestos específicos. Y la verdad es que mi opinión personal es que debemos comprender que en realidad nosotros, si bien tenemos un liderazgo fuerte en la producción, en las cuotas de mercado a nivel mundial, competimos con el mundo. Y por lo tanto, estos ruidos de cambios de reglas del juego por ciertas mociones parlamentarias y también respecto a la nueva constitución es un efecto no deseado que yo creo que es importante destacar. Es más, leyendo a la CEPAL y tratando de estudiar un poco cómo había sido la actividad minera en los años anteriores, la verdad es que uno ve un aumento muy fuerte de la cantidad de toneladas de producción, y eso fue acompañado con aportes fiscales bastante elevados. Incluso la CEPAL en el año 98 reconoce la importancia de las reglas del juego, reconoce la importancia de la institucionalidad, y gracias a eso el desempeño chileno había mostrado muy buenos resultados, y por lo tanto es muy relevante que estos cambios de reglas de juego que hoy día estamos viviendo sean muy bien manejadas. Incluso el informe Fraser, que básicamente mide lo atractivo que es invertir en minería en las regiones del mundo, vemos que Chile bajó bastante, y por lo tanto también ahí tenemos una luz roja. Entonces uno se hace la pregunta, ¿por qué en el debate público
existe tanto deseo de poder apropiarse de una mayor rentabilidad del cobre del producto comercial, la inversión extranjera directa, las finanzas públicas, como los aportes de Codelco y los impuestos a la gran minería privada han aportado al país. Uno se hace la pregunta, bueno, pero ¿por qué en este contexto, en las redes sociales, en las cartas, en el diario, en la ciudadanía en general, y uno empieza a averiguar y uno ve que la minería sí está cumpliendo ciertos, ha hecho esfuerzos importantes en la modernización ambiental, cumpliendo estándares no solamente chilenos, sino que internacionales, ha tenido un esfuerzo grande en responsabilidad social, y uno empieza como a ahondar en esto y empieza como a darse cuenta que hay varios mitos y que en realidad es muy complejo poder comprender si esos mitos son realidad o no. Y hay un poco el mensaje que les paso a ustedes, que hay que hacer un esfuerzo importante de que la ciudadanía comprenda. Mitos que me di el tiempo de poder razonarlo, pero yo creo que existe yo creo que una conclusión de que las mineras están pagando poco impuestos. Entonces uno se hace la pregunta si realmente eso es así o no, y es súper complejo, porque es muy difícil comparar los impuestos a nivel internacional, porque es muy fácil caer en la tentación de comparar peras con manzanas. Y ahí me di el tiempo de leer un documento del Consejo Minero que me pareció un ejercicio bastante útil cuando ven la carga tributaria total, básicamente los impuestos corporativos, operativos de la propia minera, y también los impuestos que pagan los dueños cuando extraen sus utilidades, y la verdad es que uno se da cuenta que en realidad los impuestos en Chile no son de los más bajos como esta creencia o este mito, pero la verdad es que es muy difícil comprenderlo, porque la depreciación acelerada, al final de cuentas, te distorsiona mucho, y por lo tanto uno cae en la tentación de que no se están pagando los tributos. También uno se hace la pregunta si las mineras están dejando poco en las regiones, y la verdad es que pese a todos los esfuerzos que hacen con responsabilidad social, etcétera, bueno, Chile tiene un sistema centralizado de extracción de los recursos, y por lo tanto esto vuelve al arca fiscal a nivel central y después se va a las regiones, y claramente no se va la misma cantidad. Entonces tenemos un problema más bien estructural, que no tiene nada que ver con el sector minero, sino que más bien con el sector estatal. Pero también la minería tiene un rol en integrar a los proveedores, a los contratistas locales, y de esa manera ir aportando a las localidades. Eh, Hay comentarios también si la minería elude o no impuestos, uno lo ve en las redes sociales. La verdad, nosotros tenemos una institución, la Servicio de Impuesto Interno, que a mi juicio es de las instituciones del Estado, pero claramente yo creo, nuevamente, que se confunde esto con estas depreciaciones aceleradas que al final de cuentas permiten no pagar impuestos en el corto plazo y tener que pagarlos más bien en el futuro. Esto es puramente una extracción de un commodity, de un mineral, y no hay valor agregado, etcétera. Ahí creo que Patricio Meller tiene un documento bastante bueno, pero la verdad es que él saca una frase que me hizo mucho sentido, en que si es que Chile ocuparía la tecnología que ocupa el sector minero, la verdad es que ya seríamos un país desarrollado. Y uno empieza a ahondar en esto, y la verdad es que el valor agregado que sí existe en la minería es importante, pero existe un desconocimiento muy grande. La ciudadanía cree que agarran rocas y las exportan, y eso no tiene ningún proceso adicional. Y ustedes saben mejor que yo que eso no es así. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Es que en el contexto del cual hoy día estamos inmersos en Chile, hay hartos mitos que uno debiera hacer esfuerzos por derribarlos, ¿sí? Que son mitos realmente, y de esa manera poder hacerle frente a este factor más bien cultural, que yo creo que hay que abordar de una manera inteligente, y ahí el labor de las propias mineras es muy importante. Ustedes mismos, yo sé que les toca ver, cada vez que quieren hacer nuevos proyectos, ampliarlos, se topan con una reticencia muy alta, que impide realmente un desarrollo, y muchas veces incluso uno ve que más bien lo que quieren es deshacerse de la actividad minera. Y la verdad es que quienes estamos conscientes del aporte de la minería en el país, haciendo eco a la historia de Chile, la verdad es que a mi juicio, y yo lo tengo muy claro, que si al cobre le va bien, el país va a crecer, al país le va a ir mucho mejor, y de esa manera vamos a poder hacernos cargo de los desafíos sociales que tenemos en Chile. Yo tengo una preocupación importante por los desafíos sociales,
pero la verdad es que sin crecimiento económico no vamos a poder abordar aquello. Entonces, por lo tanto, a la economía y a la minería le tiene que ir bien. ¿Cuáles son los desafíos que nosotros vemos básicamente para una nueva constitución? Nosotros, previo al tema minería, creemos en una constitución mínima. Eso quiere decir una constitución que aborda aquellos aspectos que existen acuerdos entre toda la sociedad, y eso permite que esos acuerdos queden plasmados en las leyes, la democracia tenga la flexibilidad suficiente para ir acogiendo la demanda ciudadana y sepa amoldarse a los, al futuro que desconocemos. Y por lo tanto creemos que una constitución mínima sería un muy buen instrumento en nuestro país. Y ahí donde nosotros, en ese marco, abocamos mucha importancia a las políticas públicas y no somos capaces de, si es que realmente queremos un país mejor, desacoplar una carta magna de las buenas políticas públicas de un Estado moderno. Entonces, muchos de los temas, muchos de los desafíos que se plantea el sector minero, a mi juicio, están radicados más bien en las políticas públicas. Eso no quiere decir que no exista el riesgo de que muchos quieran poner su programa de gobierno dentro de la Carta Magna, muchos quieran entrar en mucho detalle. Nosotros creemos que eso sería un error. Eso tiene que estar plasmado en la... Uno de los desafíos que nosotros vemos es que la minería, a mi juicio, no ha logrado generar en las comunidades locales desarrollo. Yo creo que ahí ustedes tienen un desafío negativo de la industria minera. No se compensan solamente con el pago de los impuestos, no se compensan solamente con los empleos directos e indirectos que generan, que son muy valorados, no se compensan con el encadenamiento productivo. Acá tenemos que tener una mirada de sustentabilidad. Y la verdad es que, y para ser súper sincero, el sistema tributario chileno, la contribución que ustedes hacen, no tiene directo beneficio a los proyectos de las comunidades locales por cómo funciona el sistema de impuestos en Chile, que no somos un país centralista, etc. Y por lo tanto, cómo generar esa confianza no es fácil. El Estado en esto yo creo que podría ayudar mucho más. Una mirada crítica de cómo están llegando los recursos a las regiones, pero también con las comunidades indígenas, con los gobiernos regionales, con los locales, y por aspecto también de manera mejor, con el propósito de una minería mucho más inclusiva, más sustentable. Y bueno, yo creo que un desafío que estamos viviendo todos, pero tengo la intuición de que el sector minero lo va a vivir con mayor fuerza, y lo está viviendo con mayor fuerza en realidad, es la automatización. Y ahí vamos a tener el típico trade-off entre este bien público que las localidades eh, valoran un montón, que es la generación de empleo. La automatización va justamente en la dirección contraria, y yo creo que el COVID ha acelerado este proceso en el sector minero, y por lo tanto ahí vamos a tener un desafío muy importante de la confianza que se necesita con las comunidades locales. Ese es el primer punto. El segundo punto son los pasivos mineros. Sabemos que existe una ley que se ha puesto las pilas en ayudar a que los efectos contaminantes, estos contaminantes silenciosos, sean mejor tratados, pero claramente yo creo que la mochila es bastante pesada, y por lo tanto eso va a tardar un tiempo. Nosotros como médicos, y la verdad que Chile, el mundo no está ajeno a ese desafío, bueno, y la minera con mayor razón. El código sin ser experto, sin ser abogado, el código minero creo que no ha sido modificado profundamente hace mucho tiempo, y por lo tanto es bastante probable que necesite una modernización de él. Y el último punto que también va vinculado a las políticas públicas, pero creo que es muy relevante, es que la necesidad de aumentar el pago de las concesiones de las exploraciones y la explotación.
Si uno revisa con estándares internacionales, la verdad es que el pago que hoy día está ocurriendo es bastante bajo versus otros países. Hay un informe muy interesante del Consejo Nacional de la Productividad, y la verdad es que si es que uno le varía el costo del pago de estas patentes, lo que uno generaría sería desde ya una mayor recaudación, pero lo más importante en mi juicio es desarrollar e incentivar el desarrollo de la minería. Actualmente estamos hablando que casi la mitad del territorio tiene una patente. Hay regiones que tienen el 100% del territorio en manos de muy pocas personas, y la verdad es que muchos de ellos bloquean la entrada de nuevos actores, y por lo tanto subir el valor, estoy seguro que incentivaría. No buscan el desarrollo de la minería, sino que son más bien meramente especulativas o de bloqueo comercial o por alguna otra razón. Entonces yo creo que también ahí hay una política pública importante de desarrollar. Pero como han visto, la mayoría son soluciones específicas que no tienen relacionado de la Constitución. Entonces, pero ahí hay un riesgo de que este proceso constitucional se impregne de políticas públicas, de un articulado grande, y al final de cuentas se quiera poner un programa de gobierno, en este caso un programa, una mirada de país respecto a un sector específico, y yo creo que eso sería una muy mala medida, y por lo tanto es importante separar las políticas públicas y del tema constitucional. No obstante, nosotros creemos que hay ciertos principios, reglas básicas que consideramos que deben mantenerse del texto actual. Lo de conservar un estatuto constitucional que reconoce un dominio absoluto sobre las minas, que asegura al mismo tiempo los derechos de las concesiones mineras, otorgando por supuesto certeza jurídica, es muy, muy relevante. Chile debiese seguir conservando también como país minero un estatuto de propiedad de otorgamiento de las concesiones, manteniendo su atractivo para la inversión y también para la innovación. Y bueno, y como les dije, el pago de las patentes de hoy no parece ser suficiente, y por lo tanto hay que buscar ciertos mecanismos para que esos pagos no sean inhibidores de unas inversiones efectivas para que éstas se materialicen. Y por último, mencionar que nosotros desde el Centro de Estudios Horizontales estamos convencidos que Chile tiene ventajas comparativas con todo el mundo respecto al hidrógeno verde. Nos parece muy que Chile esto lo tiene que seguir, lo está haciendo a mi juicio muy bien Juan Carlos Llobet, en impulsar con una mirada futuro, audaz, la producción del hidrógeno verde, y por lo tanto nosotros como Centro de Estudio Horizontal también vemos con muy buenos ojos, y la verdad es que al haber leído un estudio McKinsey donde nos dice que nuestros costos de producción son mucho menores respecto a los países del mundo, tenemos un enorme potencial en esta energía renovable, y por lo tanto tenemos que ser muy audaces en seguir empujando este material. Así que muchas gracias, y espero no haberme pasado el tiempo para que tengamos tiempo para la conversa. No, excelente, Sebastián. Muchas gracias por algunas palabras que has dicho en relación a nuestro sector. Efectivamente, que se puede resumir de alguna forma en una idea que nosotros estamos tratando de transmitir, en que es un error reducir el aporte que puede hacer la minería solo a lo tributario. Y en ese sentido hay una serie de mitos que estamos luchando por desmitificar, valga la redundancia. Te quería preguntar, Sebastián, algo que tú dijiste que encontramos bien interesante, y que aquí en general las asociaciones gremiales que estamos son muy territoriales, digamos, tienen mucho que ver con los recursos naturales. Entonces yo les quería preguntar dos cosas. Una es, ¿ustedes estiman que el sistema fiscal chileno debería derivar hacia una mayor descentralización? Por ejemplo, que los aportes que hacen las empresas de nuestros gremios pudieran tener una mayor identificación local. Y segundo, les quería preguntar, ¿cómo ven ustedes que va a cambiar o se va a desarrollar más la regulación en la nueva Constitución respecto a los recursos naturales en general, no solo los mineros? Esa es una pregunta doble para iniciar, y quería recordarle a nuestra gente, a nuestros invitados, que las preguntas las tienen que hacer por preguntas y respuestas, no por el chat, por favor. Muchas gracias. Súper. Yo voy a responder la primera parte de la pregunta, y voy a dejar a mi compañero José Manuel respecto a la segunda.
nosotros desde el Centro de Estudio Horizontal creemos que Chile debe avanzar en un proceso de descentralización. Y cuando hablamos de descentralización desde el punto de vista político y económico. Y esto quiere decir de cómo acercar las decisiones más locales a la propia localidad. Entonces, pero eso hoy día Chile está avanzando de manera, a mi juicio, bastante acelerada con las nuevas elecciones de los gobernadores regionales. Tenemos acá un problema de definir bien cuáles van a ser las funciones, pero Chile hoy día sí tiene una agenda de descentralización y por lo tanto creo que la mirada o cómo estamos avanzando vamos en la dirección correcta. Entonces, la pregunta que uno se hace es si realmente uno debiera entregarle mayores recursos financieros. Y nuevamente también Chile ha avanzado en esa dirección con los famosos FNDR, los CORE, que hoy día sí existe mayor decisión local. ¿Es suficiente? No es suficiente, pero yo creo que yo veo que hay hay un consenso bastante amplio en que hay que avanzar en esa dirección, pero creemos que la decisión, el problema que es más estructural y es más difícil de poder resolver es más bien cómo generar las capacidades dentro de las localidades para que estas nuevas decisiones o estos nuevos recursos se tomen de la mejor manera y con criterios de eficiencia, eficaces, y por lo tanto hay que acompañar eso con una mayor transparencia, con mayor generaciones de capacidades, y ahí yo creo que está la piedra de tope, pero sí, nosotros creemos que debiéramos avanzar en esa dirección y darle mayor poder en lo económico y en lo político a las regiones y a las comunas, y yo creo que la pandemia ha sido una buena lección para todos en darnos cuenta que los alcaldes han jugado un rol muy importante en estar muy cerca de las localidades y ellos saben perfectamente y tienen muy buen termómetro para ir tomando las decisiones de manera mucho más rápida que el nivel central. Pero tenemos el desafío que es más bien de transparencia, de probidad, de generar las capacidades que creo que puede que no sea a la velocidad que nos gustaría ir. Y ahí nosotros tenemos propuestas desde el punto de vista constitucional y de políticas públicas que ahondan en aquello. José Manuel. Sí, bueno, primero también darle las gracias por la instancia. Nosotros también veníamos con la expectativa de aprender de estas preguntas, así que voy a tratar de ser breve, Carlos. Lo primero, decirles que nosotros creemos que la discusión constitucional tiene dos grandes aristas. Una parte es la parte dogmática de la Constitución, coloquialmente se lo denomina la sala de máquinas, que tiene que ver con cómo se organiza el poder político y cómo esto permite el desarrollo, como bien decía Sebastián, de políticas públicas que se hagan cargo con la velocidad necesaria y con la eficacia necesaria de satisfacer las necesidades sociales más urgentes, que es donde nosotros como Horizontal creemos que está la principal falla. Nuestra principal propuesta y nuestro principal eje rector en todas las propuestas de contenidos tiene que ver con cómo transitamos hacia un mejor estado. Y en particular en el desarrollo de actividades productivas, el desarrollo de proyectos de inversión de largo plazo, como es en la actividad minera, nosotros creemos que una mala política regulatoria y políticas regulatorias excesivamente afectadas por los ciclos políticos y por intereses electorales de corto plazo son uno de los principales problemas de los cuales nos debiéramos hacer cargo en la nueva Constitución. Ahí lo que nosotros estamos proponiendo es hacer en el fondo, dentro de este nuevo equilibrio entre poderes que debiera generarse para lograr tener más gobernabilidad en el país, creemos que es esencial la creación y la consideración de agencias reguladoras independientes, que sean más técnicas, que trasciendan los ciclos políticos, que tengan en el fondo obligaciones de generar compromisos y metas de largo plazo y no estar pensando solo en las agendas, en el fondo, propias de un determinado gobierno. Creemos también, como bien dice Sebastián, si uno mira constituciones comparadas, por ejemplo, en Hungría existe la exigencia de que este tipo de órganos reguladores atiendan la evidencia científica y tecnológica más actualizada para efectos de evaluar las políticas que se implementan. Porque creemos en el fondo que la estabilidad, la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria son condiciones esenciales para
la inversión y el desarrollo de proyectos que son esenciales para el país, y eso es plenamente compatible. Es más, creemos que es condición necesaria para que tanto el desarrollo de actividades productivas como la satisfacción de necesidades sociales a través del Estado o de colaboración público-privada se realice, que los privados en el fondo se atrevan a invertir también en actividades que tienen un alto impacto social, desde condiciones en el fondo que les permitan contar con certeza. Nosotros, bueno, yo dentro de las cosas de las noticias que he revisado para preparar esta reunión, y en el fondo un problema que hemos visto y que se repite reiteradamente desde hace muchos años es el de la judicialización excesiva. Nosotros creemos que eso tiene que ver con lo mismo que les comentaba antes, con esta política regulatoria poco clara, con multiplicidad de tribunales y acciones que confunden, que producen, que aparte generan en el fondo discriminaciones, porque solamente los que tienen acceso a buenos abogados pueden finalmente lograr acceder a tribunales, y hay muchas pretensiones que quedan fuera, y también en el fondo este excesivo rol de los jueces o gobierno de los jueces muchas veces atenta contra esta estabilidad y seguridad que se necesita para contar con la tranquilidad de invertir. Los grandes, los chicos, los medianos, nosotros creemos que todo parte de esta lógica de tener un Estado con estándares de excelencia y que esté mandatado a ser respetuoso de ciertas condiciones de eficacia y ciertos estándares exigentes, como decía Sebastián, no solo en probidad, transparencia, sino también en eficiencia y en evaluación de cuál es el costo de las decisiones regulatorias que se adoptan. En concreto, respecto de las otras áreas, yo suelo invitarlos a leer dos documentos que tenemos publicados en la página web. Uno se llama Hacia un mejor Estado y el otro por una constitución sustentable, en que tenemos varias propuestas en esta línea. Yo diría, quizás de las más relevantes, decir que tenemos que transitar hacia un sistema en que la contaminación no sea el único, en el fondo la contaminación entendida como superación de un parámetro que una norma establece sea el único parámetro para ver si es que existe o no una vulneración de la garantía o el derecho a ir a un medio ambiente libre de contaminación. Y además un discurso que no es muy atractivo, el de nuevo Estado tampoco lo es, pero que sí a nosotros nos convence mucho, es que aquí necesitamos aumentar los deberes y los estándares de exigencia a las personas en cómo colaboran y contribuyen a la protección del medio ambiente y a la preservación de la naturaleza. Creemos que hay constituciones, como por ejemplo en Portugal que establecen ciertos deberes ciudadanos que tienen obligaciones correlativas porque en el fondo no sacamos nada con tener un estándar exigente respecto a algunos si es que no establecemos ciertos deberes mínimos, entendiendo que la protección del entorno, del medio ambiente en general, debiera ser una preocupación de todos. ¿Puedo puntualizar en el tema de los recursos naturales? Un tema que parece que va a ser un protagonista en la Constitución es el tema del agua, los recursos hídricos en general. Quería preguntarles cómo están viendo ese tema, cómo podría protegerse más un recurso tan importante, pero cómo a la vez podría evitarse que fuera un cuello de botella para el desarrollo de actividades económicas importantes. Entonces, quería preguntarle si tienen propuestas en ese sentido, cómo ven la regulación del tema hídrico en una nueva constitución. De dos semanas atrás, corrígeme, Torga, hicimos un seminario justamente y publicamos un documento, publicamos dos documentos en realidad. Un diagnóstico más bien de la situación del diagnóstico, de la situación de la crisis hídrica que está viviendo Chile, desde el punto de vista más bien cuantitativo, más que desde el punto de vista constitucional. Y adicionalmente, publicamos un documento que se llama Por una Constitución Sustentable, y uno de los capítulos es justamente el tema hídrico, y ahí tuvimos un muy buen seminario, que
Astorga le tocó organizar, así que le dejo las palabras a Astorga para que un poco, de manera resumida, nos digáis cuáles eran las principales propuestas que expusimos. ¿Y quién nos comentó también? Sí, yo diría dos cosas. Bueno, ahí, trabajamos con Sebastián Aguavir y Juan José Croco en nuestro equipo, y nos comentó la Camila Bettinger, no sé si la ubicarán, que es de la Universidad del Desarrollo. Y ahí, bueno, lo que nosotros estamos proponiendo es algo que creemos le debiera hacer sentido, le hace sentido a muchas personas, una propuesta bien transversal. Y en el fondo es salir del mito de que es incompatible establecer un derecho al consumo básico, al acceso al un derecho humano al agua como acceso a agua potable y saneamiento, no es incompatible con mantener la propiedad sobre los títulos que permiten distribuir el agua y permiten el desarrollo de actividades económicas y sociales que en el fondo son relevantes para el país, y nosotros creemos que existe una discusión ahí, un diálogo de sordos, que tiene este camino intermedio, que es decir, son plenamente compatibles, el establecimiento de un derecho, el reconocimiento, que ya está en el Código de Aguas, pero que se puede elevar a nivel constitucional, del carácter de bien nacional de uso público del agua, que permita hacer priorizaciones, que permita en el fondo que la regulación se haga cargo de algo que es evidente, que el agua es esencial para la vida y para la subsistencia de las personas, y eso no tiene por qué verse como algo incompatible con decir, nosotros, un poco lo mismo que les decía antes, necesitamos entregar tranquilidad, certeza jurídica, en cuanto a que los títulos que se ocupen para distribuir y asignar en el fondo los recursos hídricos puedan contar, o sea, se mantenga el derecho de propiedad respecto de ellos para contar con esa certeza. Mira, han habido varias preguntas y hay una cierta coincidencia en las preguntas y también en algunos comentarios, y quería unirla en dos temas y se refieren a discusión regulatoria. Una se refiere a que estamos de acuerdo que sería bueno una mayor regionalización, una mayor descentralización fiscal en algunos puntos, pero por otro lado, uno ha visto expansión fiscal puede llevar un excesivo gasto fiscal y no siempre con la misma planificación que puede tener el gobierno central. Es decir, después, si esa mayor recaudación proviene de una actividad concreta, la gente cuando baja esa actividad, esa mayor recaudación va a echarle la culpa a esa actividad. Entonces, en el fondo, ¿cómo manejar esa tensión entre una deseable mayor descentralización fiscal, pero tampoco que sea muy extrema y que nos lleve un gasto disparado y menos responsable? Esa es una tensión que han observado algunos de las personas que están escuchando, ¿no? Lo mismo es una bajada de lo mismo, pero que se refiere, por ejemplo, a la aprobación de proyectos de inversión. Claramente es bueno que las regiones tengan mucho que decir en estos temas, pero también podría darse un exceso de que si al final todas las decisiones se tomaran en la unidad más reducida territorialmente, a lo mejor se rechazaría una cantidad importante de proyectos que a lo mejor a nivel nacional sí serían aprobados porque tienen un sentido más país que de localidad. Esa es la primera tensión. Y la segunda se refiere a mayor o menor regulación. Sin duda que muchos han hablado de la constitución minimalista, pero por otro lado, cuando uno escueta a nivel constitucional, va a llevar una mayor regulación posterior a nivel de ley con quórum más bajos, obviamente. Uno dice, oye, ¿hasta qué grado tienen que asegurarse ciertas instituciones y principios en la Constitución para que esa regulación posterior no una serie de actividades que son de muy largo plazo, que requieren mucha inversión? Entonces, como ven, ahí también se da como una segunda tensión entre una constitución minimalista, pero también que tenga las certezas necesarias para que, a pesar de que los detalles se regulen en la ley, las actividades que requieren altas inversiones y largos plazos puedan seguir marchando como el país requiere. Entonces,
Sebastián, José Manuel, les dejo esas dos tensiones que detectaron la gente que nos está escuchando, a ver si nos pueden aportar algo en ese sentido. Y voy a dejar una tercera tensión. ¿Cómo uno puede resolver el tema de la volatilidad de un commodity si es que esto tiene un impacto directamente en las arcas fiscales de la propia región y por lo tanto tiene un impacto muy alto? A ver, o sea, si uno mira la experiencia internacional, lamentablemente, Chile está en debe en cuántos son los recursos económicos que realmente están descentralizados en las localidades, y por lo tanto, el estándar internacional es bastante más elevado que el que nosotros hoy día estamos utilizando, por lo tanto, tenemos un margen para avanzar en aquella descentralización sin ser un outlier o algún bicho raro en el mundo, en los estándares de OECD me estoy refiriendo. Entonces, entonces la pregunta es, esto no significa pasarse 10 pueblos y en resumen todos los recursos de una minera tienen que ir a esa región, porque sería un despropósito. Pero la pregunta es cómo uno, acoso no la tenemos en la minería en particular, o en un sector en particular, sino que más bien nosotros tenemos una mirada un poco más amplia, en el sentido de que nos hacemos las preguntas por qué las patentes comerciales al final no podrían tener mayor vinculación o por ciertos impuestos que se pagan. En términos generales, uno podría avanzar en eso, en ello, y de esa manera poder hacerse cargo de el famoso Santiago no es Chile, el típico cliché, pero la verdad es que cuando uno viaja a regiones, o sea, la primera preocupación en todas las regiones, no solamente las mineras, es justamente, oye, no sean tan centralistas. Entonces, es algo que yo creo que en el debate constitucional va a ser imposible de obviar. Yo creo que alguien tiene cero, esa tensión no significa pasarse 10 pueblos, sino que más bien avanzar en aquella dirección con responsabilidad. Y eso quiere decir también que esto no quiere decir que exista libertad absoluta de que las localidades se puedan endeudar, que sea cierto, como sea, un componente no mayor del gasto, por ejemplo, municipal. Y nuevamente también yo creo que hay que buscar ciertos procesos también de estabilización de los recursos y de esa manera poder atenuar esa volatilidad. Y eso respecto a la tensión más bien económica que podría existir en la descentralización. No sé si, Astorgas, me querís tú Sí, a complementar mí, solo me con algún gustaría decir punto. que la descentralización, o teóricamente en el fondo uno no puede obviar que la descentralización se divide en tres pilares, en el fondo, política, administrativa y económica. Y yo diría que una descentralización responsable necesariamente requiere de gradualidad. Aquí no se trata estamos iniciando un proceso de cambios muy importantes, como les decía al principio, a la sala de máquinas, a cómo va a funcionar todo el sistema político chileno. Un proceso de descentralización es parte de ese cambio en nuestro régimen político y en nuestro sistema de gobierno. Y en el fondo los cambios extremadamente abruptos y decir, ¿saben qué? Vamos a pasar a ser un Estado federal o vamos a pasar a tener de la noche a la mañana gobiernos regionales autónomos, política, administrativa y económicamente, parece ser no el camino más responsable, sino que lo que uno debiera tratar de buscar en la Constitución son técnicas que permitan intencionar mayor autonomía, intencionar transferencia de autonomía a las regiones, económica, financiera, por supuesto. Yo comparto lo que decía Sebastián a propósito de la deuda, creo que ahí hay un límite, pero todos estos cambios requieren de gradualidad y requieren hacerse de forma responsable, ¿no? Nosotros, y esto quizás es lo primero que les deberíamos haber dicho, pero la principal convicción es que aquí nos estamos jugando el sistema democrático, el constitucionalismo, la confianza de la ciudadanía en la forma de organización política que tenemos. Entonces, los cambios abruptos, que no consideren una gradualidad y que no consideren en el fondo, además, la participación de la ciudadanía y que sean cambios debidamente razonados, creemos que no es el camino.
Había otra pregunta que no hemos respondido, que es la última, el tema de una constitución mínima, si al final de cuentas eso significa dejar ciertos aspectos centrales para el desarrollo de un sector en manos de leyes de bajo quórum. Yo creo que no. Sí, te pongo un ejemplo, Sebastián, para poder a los que están escuchando y que no hicieron, por ejemplo, que en la Constitución se dijera que las minas son del Estado y se dijera simplemente algo así como que el Estado podrá ver la forma de que los particulares puedan explotar recursos mineros cumpliendo ciertos deberes, por supuesto. Claro, toda la regulación de cómo sería la concesión de los derechos y las garantías que otorgaría el concesionario, que requiere obviamente cierta estabilidad porque hay que hacer inversiones altas en el tiempo, todo eso quedaría entregado a una ley de quórum simple que obviamente tendría una incertidumbre importante respecto de la que tenemos hoy, y eso puede ocurrir en muchos otros sectores económicos. Pues, esa es una precisión de una de las personas que nos están escuchando. Gracias, Seba. Super. A ver, uno yo creo que tiene dos, a mi juicio, hay como una mirada muy maximalista, y yo creo que el maximalismo no está solamente en un sector, está en ambos sectores, en la izquierda y en la derecha, en el cual tratar de poner todo el articulado que a uno le gustaría, llegando al extremo de poner un programa de gobierno dentro de la Constitución. Y yo creo que, independientemente de las buenas ideas que se podrían plasmar ahí, yo creo que ahí hay un riesgo enorme de poder, uno, de hacerlo mal, y yo creo que si va a ser así, va a salir mal a la Constitución. Dos, en poca probabilidad de llegar a acuerdo, porque entre más puntos uno ponga, más difícil va a ser considerar los 2/3 que nos puso el que va a estar plasmado en el reglamento constitucional. Y por lo tanto, acá lo importante es hacer un trabajo serio distinguiendo cuáles son los puntos relevantes en el cual son cruciales para el desarrollo del país, y adicionalmente que todos tenemos cierto que estaríamos todos de acuerdo en él. Por lo tanto, nosotros creemos que ese ejercicio, que es un ejercicio complejo, complicado, es más fácil recorrerlo si es que uno va desde una teoría de una constitución mínima, más que desde una constitución máxima, porque yo creo que hacer por el camino a la constitución máxima va a ser mucho más complicado. Pero eso no obsta de que ciertos aspectos cruciales tienen que estar plasmados. O sea, esto no significa ser ingenuo. Esto significa justamente detectar cuáles son esos nudos que son cruciales y hacer el trabajo de llegar a los grandes acuerdos. Es por eso que, a mi juicio, el Centro de Estudio Horizontal tiene una ventaja frente a otros centros de estudio, y acá voy a hacer un paréntesis primero, porque este centro de estudio estuvo desde el año 2011 trabajando respecto a la Constitución, y dos, nosotros creemos en los acuerdos. Nosotros creemos en que si nos sentamos en la mesa a trabajar por un mejor Chile, lo vamos a poder hacer con los 2/3, lo vamos a poder hacer con la centroizquierda, con la centro-derecha, y de esa manera poder construir la casa de todos. Entonces nosotros tenemos ciertas convicciones, tenemos un optimismo respecto a este tema, y en base a ese punto nosotros nos paramos arriba de la mesa sin ser ingenuos, identificando solo el punto de manera seria, y es por eso que nosotros como Centro de Estudio Horizontal no solamente nos hemos quedado en un documento, sino que ya llevamos varios documentos ahondando en ello. Y por lo tanto, ustedes como Consejo Minero, si es que realmente en nuestros documentos encuentran que hay ciertos aspectos importantes, para nosotros es muy importante escuchar a la sociedad civil y de esa manera ir perfeccionando, y así nosotros jugar un rol el día de mañana, que es un rol de negociación con las personas electas, de poder apoyarlos a todos, no solamente a los que estén ligados a un partido político particular. Gracias, Sebastián. ¿Les parece si le dedicamos un par de minutos al tema laboral? Mira, una de las críticas que se ha hecho a la actual Constitución es que el tema laboral está muy en el marco de las libertades y en una perspectiva más económica, y algunos han dicho que debería haber un cambio fundamental en estas materias en la nueva Constitución. Quería preguntarles cómo están viendo el tema y si ustedes ya tienen alguna propuesta específica en esta materia. A ver, nosotros sí tenemos propuestas en temas laborales, y voy a hablar desde el punto de vista de las políticas públicas, el cual yo me he estado un poco más inmerso que en el tema constitucional. Nosotros creemos profundamente en darle mayor flexibilidad, mayor adaptabilidad
al mundo laboral, al mercado laboral, y para eso nosotros, cuando estuvo la discusión de las famosas 40 horas, nosotros ahí propusimos una serie de medidas, alrededor de 10 medidas que buscaban acompañar esa reducción de la jornada con una batería de modificaciones legales para darle mayor flexibilidad y de esa manera atenuar los efectos que podría traer en la productividad y en la producción de las personas. Por ejemplo, una indemnización a todo evento. Nosotros plasmamos que en realidad el sistema hoy día de indemnización tenía incentivos perversos que al final de cuentas se traducían en elementos que bajan la productividad a nivel nacional, incentivos a quedarse en un trabajo pese a que uno podría tener una mejor remuneración al de al lado, pero uno perdía la indemnización, entonces no tiene mucho sentido. Entonces estábamos tratando como de emular un poco, por ejemplo, lo de las personas de trabajo doméstico en las casas. Y eso también hoy día nosotros estamos muy preocupados de la automatización. O sea, nosotros estamos viendo que, y hay muchos estudios en la materia que están detectando que muchos empleos se van a destruir. Y nosotros, más que hablar de destrucción del empleo, la verdad es que estamos tratando de poner lupa en los nuevos trabajos, en la nueva creación de empleo, y no nos cabe la menor duda que esas nuevas oportunidades van a ser mayores que esta destrucción. Pero tal cual ese tren se nos puede pasar si es que realmente esto no lo acompañamos con capacitación, y ahí la educación juega un rol muy, muy, muy importante, y por lo tanto estamos mirando eso. Y las fisuras que nos está dejando el COVID justamente en el tema laboral es crucial, y ahí donde ya no no en el punto de vista constitucional, sino que más bien en políticas públicas, específicamente con Ignacio Briones, estamos trabajando arduamente en eso. Tenemos un equipo de expertos en temas de informalidad laboral, en temas de flexibilidad y cómo poder subirnos a este tren de la economía del futuro, de la economía de los datos, y de esa manera poder aprovechar estas oportunidades que se nos están generando. Una puntualización, Sebastián, el tema de la negociación dentro de la empresa versus la negociación fuera de la empresa o hasta ramal. ¿Le han dado vuelta a ese tema a ustedes? Jota, Pastorga, ¿querés tú contestar o voy yo? ¿Puedo ir yo? Primero, Carlos, quería hacer una precisión muy cortita a la pregunta anterior, si me dan el espacio. Por supuesto, sí. Ponerte un ejemplo al revés. Si uno mira en Brasil el cooperativismo, el artículo 174 de la Constitución brasilera, o mira en Sudáfrica las cuotas de participación para minorías, la lógica de la Constitución mínima atiende a que la Constitución es una norma rígida. Entonces, establecer en la Constitución cerrojos, en el fondo siguiendo el mismo ejemplo, que impidan o que signifiquen incorporar regulaciones excesivamente, en el caso de Sudáfrica ustedes lo conocerán mejor que yo incluso, pero lo que hemos visto nosotros es que esto es de que al menos el 30% del BBE se distribuya como cuotas para las minorías, es algo que ha producido muchos problemas. En Brasil también, en el fondo, son normas extremadamente rígidas y que son regulaciones que desincentivan y producen problemas y conflictividad social importante. Por eso creemos que la lógica de la Constitución mínima también hay que verla al revés. En el fondo, el tener un exceso de regulación en la Constitución puede producir que no seamos capaces de enfrentar problemas que son variables, problemas de asignación de recursos naturales. Lo vimos en la ley de pesca, por ejemplo. Qué difícil es determinar cuáles son las cuotas de pesquería o cuánto tienen que durar las concesiones para que efectivamente eso no impacte negativamente a la inversión y al mismo tiempo permita un uso racional de los recursos. Es algo que es esencialmente variable. Entonces, las normas rígidas ahí y no estas agencias reguladoras técnicas que puedan pensar en el largo plazo, pero estar mirando, observando permanentemente lo que sucede para generar los incentivos y la regulación. Creemos que es un error dejarlo en normas rígidas como la Constitución. Sobre lo segundo, por ahí también estaba leyendo las preguntas mientras Sebastián contestaba.
en materia de derechos colectivos, nosotros creemos, algo se preguntaba sobre la huelga del sector público. La ley de asociaciones de funcionarios públicos no considera el derecho a huelga, y Chile informa en la OCDE la huelga del sector público como la mesa del sector público que se realiza todos los años. Eso es insostenible, en el fondo, tener todos los años paralizados todos los servicios públicos por periodos prolongados de tiempo, sin una regulación adecuada, sin límites. Y eso, por eso creemos que ahí, en el fondo, es necesario avanzar en una regulación. Sobre el resto de las normas laborales y en general respecto al catálogo de derechos sociales, nuestra lógica es reconfigurar lo que actualmente está. Creemos que el derecho al trabajo, los derechos colectivos, el derecho al medio ambiente, el derecho a la educación, el derecho a la salud están consagrados en la Constitución. Además, una cosa importante que tú preguntabas, nosotros dentro de este marco institucional de la elaboración de una nueva Constitución estamos atados o estamos en buena hora. La Convención Constitucional tiene que respetar los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes, las sentencias firmes y ejecutoriadas. Entonces hay un marco institucional del cual uno no puede escapar mucho, y en derechos sociales en particular nosotros creemos que en el fondo esta reconfiguración tiene que ver con ajustar estos derechos sociales al estándar internacional, y creemos que hoy día están consagrados y en el fondo con una reconfiguración y definir más claramente quién es el sujeto obligado, cuáles son las prestaciones concretas que derivan de un determinado derecho y cuál es la forma de velar por su exigibilidad en una redacción más clara, es lo que hay que hacer. Creo haber respondido, no sé si... Sí, perfecto. Muchas gracias, Sebastián, José Manuel. Hemos visto un gremio, un centro de estudios bastante metido en el tema, bastante abierto, moderno, así que por lo menos yo me llevaba una muy buena impresión. Yo igual los conocía bastante, pero ahora conversando personalmente me llevo una muy buena impresión. Quería pedirle también disculpas a los que están en este seminario. No se pueden hacer todas las preguntas ni transmitir todos los comentarios. Tratamos de hacer lo mejor posible. Yo creo que tuvimos una conversa súper buena, súper productiva. A los amigos de Horizontal les pedimos que no se olviden de nosotros, que nos inviten a sus eventos. Cuando quieran nuestra opinión, nos inviten también. Nosotros como Consejo Minero en abril o mayo vamos a sacar nuestras propuestas, se las vamos a hacer llegar, así que encantados de seguir en contacto. Vamos a tener que trabajar todos mucho para que esto salga bien. Y recordarles que la próxima reunión con centros de estudio va a ser este lunes a las 3 de la tarde con Libertad y Desarrollo. Gracias, Sebastián, gracias, José Manuel, por su tiempo. Excelente presentación. Seguimos en contacto, y a toda la gente que se ha sumado a esta transmisión, 1.000.000 de gracias. Cuídense, que estén muy bien. Un abrazo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes.